Adam Whitfield se movía por las bulliciosas calles de Nueva York con pasos pausados y un aspecto pulido a la perfección. A primera vista, parecía el hombre rico y de éxito que era. Su traje oscuro y entallado se ceñía a su cuerpo de forma impecable. Sus zapatos relucían y se desenvolvía con la seguridad que le otorgaban el dinero y el poder. La gente se apartaba a su paso, le reconocían al instante o simplemente percibían su aura de importancia. Levantó la vista hacia el imponente horizonte, donde las luces de los edificios de cristal brillaban como estrellas en un cielo oscuro. Pero bajo su apariencia impecable, Adam se sentía cualquier cosa menos seguro de sí mismo. Su mente estaba lejos del reluciente paisaje urbano, agobiada por un único e inoportuno pensamiento: la invitación a la boda de su ex prometida Rachel, un acontecimiento que debía simbolizar su propio pasado y el nuevo comienzo de ella. Rachel había sido su primer amor de verdad, y su vida en común parecía estar grabada en piedra. Ambos procedían de familias adineradas, compartían un círculo social y tenían planes que se entrelazaban sin esfuerzo. Parecían la pareja perfecta hasta el momento en que Rachel lo dejó. Ella lo dejó con las inquietantes palabras de que eran demasiado parecidos, demasiado estancados, y que necesitaba a alguien que le aportara algo más que la igualdad que compartían. Aquellas palabras se habían quedado con él, corroyendo la imagen cuidadosamente construida de sí mismo, creando grietas en su pulido exterior. Desde la ruptura, había entrado en un ciclo de autorreflexión, preguntándose si ella tenía razón. Realmente no era más que un producto de la riqueza de su familia, una persona que solo existía en salas de juntas y áticos. Era un pensamiento que se había esforzado por ahogar, pero ahí estaba de nuevo, sacado a la superficie por la sencilla invitación color crema que le había llegado por correo. Había pensado en no ir, por supuesto. ¿Qué sentido tendría someterse al espectáculo de ver a Rachel, la mujer con la que había planeado casarse, pronunciar sus votos a otra persona? Pero algo en él se había quebrado ante la idea de no ir. Tal vez fuera orgullo. Tal vez fuera la necesidad de demostrar a Rachel y a sí mismo que no estaba afectado, que lo había superado, que estaba bien. O tal vez fuera algo más oscuro, una necesidad de recuperar una parte de su vida que sentía como si se le hubiera escapado. Adam suspiró y se ajustó los gemelos, tratando de apartar los pensamientos, pero se aferraban a él, ensombreciendo cada paso que daba por la ciudad. Al girar por una calle lateral para evitar el tráfico, su mirada se posó en una figura que contrastaba fuertemente con su propia imagen pulida. Una mujer vestida con ropas andrajosas, sentada en la acera, con una postura digna a pesar de su evidente estado de indigencia. Sus ojos eran brillantes, penetrantes, casi desafiantes, y cuando levantó la vista, le miró directamente, sin inmutarse. Por un momento, se quedaron mirándose fijamente, y Adam sintió una inesperada punzada de curiosidad, una atracción que no podía explicar. Estaba acostumbrado a que la gente evitara el contacto visual con él en la calle, especialmente los menos afortunados. Pero allí estaba aquella mujer, completamente imperturbable, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y lo que parecía desdén. Sin saber muy bien por qué, Adam se acercó a ella. Al acercarse, se fijó en detalles de ella que no había visto desde lejos. Sus ropas, aunque desgastadas, estaban meticulosamente superpuestas, como si tuviera un sistema que la protegiera de los elementos. Sus dedos, aunque fríos y un poco agrietados, estaban limpios, y su rostro mostraba rastros de alguien
que alguna vez había cuidado de sí misma. No apartó la mirada, sino que enarcó una ceja cuando él se acercó. Una expresión que le hizo sentirse inesperadamente cohibido. Su seguridad, su falta de miedo, le inquietaron. ¿Necesitas algo?, preguntó ella, con un tono que no era ni suplicante ni manso, sino simplemente curioso. Él vaciló, desconcertado por la audacia de su voz. «No, estoy seguro», respondió con sinceridad, pero sus palabras titubearon. Sacudió la cabeza, tratando de recuperar el control de la conversación. «Solo me he fijado en ti. Es raro ver a alguien como...». Se interrumpió, dándose cuenta de lo vacío y ridículo que sonaba. «¿Alguien como qué?», insistió ella, ladeando la cabeza. Había una chispa en sus ojos, algo que denotaba inteligencia y el tipo de experiencias vitales que no se podían obtener en su cómodo mundo. No parecía sentirse intimidada ni impresionada por él, lo que no hizo sino intrigarle aún más. Adam se aclaró la garganta, buscando algo significativo que decir, pero dándose cuenta de que cualquier cosa que pudiera ofrecer probablemente resultaría condescendiente o vacía. Pero, en contra de sus instintos habituales, decidió mostrarse vulnerable, algo que rara vez se permitía. «Mira, seré sincero», empezó, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Se suponía que tenía que ir a la boda de mi ex prometida este fin de semana, y creo que necesito que alguien me acompañe». La mujer lo miró en silencio por un momento, claramente evaluándolo. «A ver si lo entiendo. ¿Quieres que un extraño, alguien que no conoces, alguien de la calle, sea tu acompañante a una boda?» Adam se encogió de hombros, dándose cuenta de lo absurdo que sonaba dicho en voz alta. «Sí», admitió, sintiéndose a la vez tonto y extrañamente decidido. «Creo que podrías ayudarme a hacer una declaración. Demostrarle que he seguido adelante, que no estoy tan atascado como ella parece creer». La mujer se rió, una risa genuina y divertida que de alguna manera hizo que Adam se sintiera ridículo y fascinado a la vez. «¿Crees que puedes simplemente recogerme de la calle, limpiarme y utilizarme como una especie de atrezzo?» «No», dijo rápidamente, sintiendo el peso de sus palabras y dándose cuenta de lo insensible que debía sonar. «No, no es eso. Es que, no sé, vi algo en ti. No me miras como todos los demás. Pensé que tal vez...». Le interrumpió con una sonrisa irónica, cruzándose de brazos. «¿Quizá podría ayudarte a vengarte de tu ex?» Adam dudó. Luego asintió. «Algo así. Pero también pensé que tal vez podría ser más que eso. Yo también podría ayudarte. Si vinieras conmigo, podría conseguirte un lugar donde quedarte, ropa nueva, una forma de recuperarte». La mujer lo estudió en silencio, con una mirada intensa, como si tratara de leerle el alma. Por primera vez en mucho tiempo, Adam se sintió vulnerable, expuesto, como si ella pudiera ver a través de cada capa cuidadosamente construida a su alrededor. Finalmente dejó escapar un suspiro. Sus ojos se suavizaron, aunque su voz se mantuvo firme. «No tienes ni idea de lo que preguntas, ¿verdad?», dijo, casi para sí misma. Adam negó con la cabeza, dándose cuenta de que no entendía muy bien por qué lo hacía, pero sintiendo una atracción inexplicable hacia ella. «Tal vez no, pero lo pregunto de todos modos». Tras una larga pausa, la mujer le tendió la mano. «Soy Sophie», dijo simplemente. No había sonrisa ni suavidad en su expresión, solo
una tranquila determinación que denotaba tanto curiosidad como un acuerdo tácito para ver a dónde podía conducir aquella extraña proposición. Adam le cogió la mano, sintiendo una chispa de conexión que le sorprendió. «Adam», respondió, como si ella no supiera ya su nombre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña y liberadora sensación de anticipación, como si su vida acabara de dar un giro que nunca hubiera podido predecir. Y no podía evitar la sensación de que, tal vez, había encontrado por fin a la persona que podría ayudarle a comprender lo que Rachel había querido decir todos aquellos años. Los días que siguieron a su insólito acuerdo fueron poco menos que surrealistas para Sophie. La lujosa habitación de hotel que Adam le había preparado parecía un universo distinto al de las calles donde había pasado tantas noches. La cama era grande, lujosa, y estaba vestida con sábanas tan suaves que casi le daba miedo tocarlas. En un rincón de la habitación había una selección de ropa y accesorios que Adam había encargado para ella. No se trataba solo de ropa. Había productos para el cuidado de la piel, perfumes y maquillaje que hacía años que no miraba, cosas que le traían recuerdos que había enterrado hacía tiempo. Sophie no vio a Adam al día siguiente, pero él había enviado a alguien a reunirse con ella, una mujer de mediana edad llamada Evelyn, que se presentó como su entrenadora social y de etiqueta. A Sophie le entraron ganas de reír cuando Evelyn, con su impecable vestido negro y sus perlas, le explicó amablemente que la ayudaría a navegar por las expectativas sociales del mundo de Adam. Sonaba tan alejado de su realidad que casi parecía un juego. Pero había algo en la actitud de Evelyn, en su seriedad, que suavizó el escepticismo inicial de Sophie. Se sintió realmente dispuesta a escuchar y aprender, recordándose a sí misma que aquello era temporal, que solo formaba parte de un acuerdo. Evelyn pasó la primera parte de la mañana simplemente hablando con Sophie, preguntándole suavemente por su vida, sus antecedentes y cualquier experiencia que pudiera ayudarla a comprender las señales sociales del mundo de Adam. Sophie se sorprendió de lo fácil que le resultaba volver a hablar de cosas de las que no había hablado en años. Conversaciones triviales, modales refinados, el arte de mantener las emociones ocultas bajo la superficie. En realidad, todo era memoria muscular, y Sophie no tardó en darse cuenta de que no había olvidado tanto como creía. Al final del día, Evelyn la miró con un gesto de aprobación, comentando que parecía tener un instinto natural para la etiqueta que solo necesitaba desempolvar un poco. Adam regresó al día siguiente y la observó con una mezcla de curiosidad y orgullo. Al verla transformada, con el pelo peinado y la ropa elegante pero discreta, no pudo evitar sentir una extraña satisfacción. Era la primera vez que veía a Sophie sin las capas de su vida en las calles, y parecía diferente. Parecía alguien que debía estar a su lado, alguien que podía mezclarse fácilmente en su mundo sin que la gente de alrededor la mirara dos veces. Pero todavía había algo en su mirada, un filo que no se había suavizado, una resistencia que parecía no haber sido tocada por el cambio en su apariencia. «Impresionante», dijo, señalándola con la cabeza. «Te arreglas bien, Sophie». Ella sonrió con satisfacción, cruzándose de brazos. «No es exactamente la primera vez que llevo ropa decente, ya sabes». Adam enarcó una ceja intrigado. Desde su primer encuentro, había intuido que Sophie no era lo que parecía, que había algo más en su historia que sus circunstancias actuales. Su aplomo, su vocabulario, su capacidad para desafiarle con una sola mirada.
todo apuntaba a un pasado que había mantenido oculto. Quiso preguntar, pero había algo en su expresión que le advertía que no debía entrometerse. Llevaba poco tiempo conociéndola, pero ya respetaba sus límites, intuyendo que cualquier intento de desvelar sus secretos tendría que hacerse bajo sus condiciones. Pasaron el día repasando los detalles de la boda. Adam le explicó la gente que conocería, las conversaciones que podría esperar y el cuidadoso baile de interacciones que definía este tipo de acontecimientos. Le sorprendió ver que ella no solo estaba dispuesta a aprender, sino que se adaptaba de forma casi natural, asimilando el ritmo y el flujo de su mundo como si nunca lo hubiera abandonado. Sophie asentía con la cabeza, escuchando atentamente, aunque a veces sus ojos se desviaban por la ventana de la habitación del hotel hacia las calles de abajo. Él se daba cuenta, pero no hacía ningún comentario, sino que se limitaba a compartir con ella lo que podía para ayudarla a sentirse preparada. Una tarde, mientras descansaban de su preparación, Sophie le contó algo sobre sí misma, una parte de su pasado cuidadosamente guardada que dejó a Adam pensativo en silencio. Le habló del trabajo corporativo que había tenido, de las responsabilidades, la ambición y la emoción de formar parte de algo más grande que ella misma. No entró en detalles, pero sus palabras bastaron para dibujar un cuadro de una vida que una vez había estado alineada con la suya. Y aunque dejó muchas cosas sin decir, Adam sintió el peso de lo que ella había perdido, los sacrificios que había hecho, el precio que había pagado por decisiones que quizá ni siquiera le correspondía tomar. Aquello despertó algo en él, un sentimiento al que no estaba acostumbrado. Compasión, mezclada con una sensación de parentesco más profunda y desconocida. Sus interacciones se hicieron más fáciles, más naturales, y Adam empezó a esperar con impaciencia sus sesiones. Era aguda, ingeniosa, y no temía desafiarlo, señalando lo absurdo de algunas de las reglas tácitas que regían su mundo. Su perspectiva le parecía refrescante, un antídoto contra las vidas pulidas y estereotipadas de la gente con la que solía encontrarse. Y aunque no pretendía que este acuerdo significara nada más que una transacción, no podía negar la atracción que sentía hacia ella. Una atracción que parecía intensificarse cada día que pasaban juntos. En esos momentos de conversación sin vigilancia, empezó a producirse un cambio. Lo que había empezado como un plan, un simple plan para aliviar su orgullo herido, se estaba convirtiendo en algo más complejo, algo que no podía definir. Se encontró riendo con ella, compartiendo historias que rara vez contaba, incluso revelando sus propias inseguridades sobre la boda, sobre Rachel, sobre las expectativas que pendían sobre él como pesos invisibles. Y Sophie le escuchaba, no con lástima, sino con comprensión, con un reconocimiento silencioso que resonó profundamente en él. Se dio cuenta de que ella también soportaba pesos invisibles, cargas que llevaba sin quejarse. Y en su presencia sintió una extraña y compartida sensación de alivio. A medida que se acercaba el día de la boda, Adam hizo que Sophie se probara varios vestidos, cada uno cuidadosamente seleccionado para causar impresión sin ser demasiado obvio. La acompañó a las pruebas y vio cómo salía del probador con cada vestido, con una postura majestuosa y movimientos fluidos. Parecía habitar cada vestido por completo, como si estuviera recuperando una parte de sí misma que había perdido por el camino. Cada vez que salía, le sostenía la mirada, con una expresión ilegible, desafiándole en silencio, como si le retara a verla como era realmente, más allá de las etiquetas,
más allá de las suposiciones. Por fin, eligió un vestido sencillo pero elegante, de un azul marino intenso que complementaba su cabello oscuro y resaltaba la intensidad de sus ojos. Estaba deslumbrante, y por un momento, a Adam le costó encontrar las palabras. Ella enarcó una ceja con una sonrisa en la comisura de los labios. «¿Qué?», preguntó fingiendo inocencia. Él negó con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. «No es nada. Es que estás increíble». Sophie se rió, poniendo los ojos en blanco. «Te daría las gracias, pero no creo que estés acostumbrado a hacer cumplidos». Adam se rió, sintiendo un rubor de vergüenza, aunque rápidamente lo cubrió con un encogimiento de hombros. «Doy crédito a quien lo merece». Permanecieron un momento en silencio, el aire entre ellos cargado de una energía tácita. Ninguno de los dos se movió, esperando que el otro rompiera el silencio, que dijera algo que aliviara la tensión. Pero en lugar de eso, simplemente se quedaron allí, atrapados en la comprensión de que lo que habían empezado como un acuerdo de negocios se había convertido en algo totalmente distinto. Ambas lo sentían, una conexión innegable que desafiaba la lógica, pero ninguna se atrevía a reconocerlo abiertamente. Finalmente, Sophie se dio la vuelta y su mirada se suavizó al contemplar su reflejo en el espejo. Parecía alguien a quien apenas reconocía, alguien a quien no había visto en años, y al enderezar los hombros, sintió una oleada de esperanza y miedo a la vez. Una abrumadora sensación de volver a un mundo al que una vez había pertenecido y del que, sin embargo, se sentía completamente ajena. Adam la observó, sintiendo una punzada de algo que no podía nombrar, una mezcla de admiración, protección y algo más profundo, algo que se acercaba peligrosamente al afecto. Había llegado a este acuerdo para demostrarse algo a sí mismo, a Rachel, al mundo. Pero ahora, al mirar a Sophie, se dio cuenta de que ya no le importaban las apariencias ni el orgullo. Le importaba algo más, algo que le aterrorizaba y le emocionaba a la vez. Y cuando salieron del probador, uno al lado del otro, no pudo evitar la sensación de que su vida, antes tan bien planeada y predecible, había dado un giro que nunca podría haber previsto. Llegó el día de la boda, y Adam se encontró esperando a Sophie en el gran vestíbulo de su ático, con sus pensamientos en una espiral que no había previsto. Había pasado días planeando meticulosamente todos los aspectos de la boda, desde la ropa de Sophie hasta su arreglo personal, pasando por los silenciosos ensayos de protocolo social. Y sin embargo, mientras estaba allí, cambiando su peso de un pie a otro, se dio cuenta de que no estaba preparado en absoluto. Este no era el escenario que había imaginado. En lugar de sentir la satisfacción de presentarse con una compañera extraordinaria a su lado, sintió una extraña sensación de ansiedad, de esas que perturban su conducta habitualmente inquebrantable. Cuando Sophie apareció por fin en lo alto de la escalera, a Adam se le cortó la respiración. Estaba impresionante, incluso más de lo que él esperaba. El vestido azul marino que había elegido se ceñía a su figura con elegancia, y su pelo recogido hacia atrás realzaba sus llamativos rasgos. Estaba serena, casi regia, bajando las escaleras con una gracia que parecía totalmente natural, como si este mundo, este escenario, siempre hubiera sido suyo. En aquel momento, Adam apenas recordaba a la mujer que había conocido en la calle. Se trataba de alguien totalmente transformada, y sin embargo, innegablemente ella misma. Ella lo miró divertida, claramente consciente de su reacción,
aunque no hizo ningún comentario al respecto. En lugar de eso, se limitó a ofrecerle la mano, con la barbilla ligeramente inclinada, como si le desafiara a decir algo, a romper el silencio que flotaba en el aire entre ellos. Adam le cogió la mano, sintiendo una oleada de calor que le hizo olvidar momentáneamente su entorno. Sus dedos eran delicados pero fuertes, su agarre seguro, y él se sintió aferrado a su mano un momento más de lo necesario. Ella le dedicó una pequeña sonrisa de complicidad y él la soltó rápidamente, aclarándose la garganta. «¿Vamos?», consiguió decir, disimulando su nerviosismo con una leve sonrisa. Ella asintió, con una expresión ilegible, aunque en sus ojos se vislumbraba un destello de excitación, o quizá de curiosidad. El trayecto en coche hasta la boda fue una extraña mezcla de tensión y camaradería. Iban sentados cerca, pero sin tocarse, y su conversación fluía con facilidad, pero con un trasfondo de algo no dicho. Adam se encontró observándola de reojo, fijándose en la forma en que miraba por la ventanilla, con expresión contemplativa. Se preguntó qué pasaría por su mente, si estaría pensando en la gente que encontrarían, o tal vez recordando momentos de una vida pasada de la que rara vez hablaba. Había una intensidad en su mirada que le hizo querer acercarse a ella, preguntarle por esas partes ocultas de sí misma, pero se contuvo, intuyendo que esta noche no era el momento. Cuando llegaron al lugar de la boda, una extensa finca adornada con flores y luces tenues, Sophie se detuvo en la entrada, asimilándolo todo. Adam pudo percibir su vacilación, la ligera respiración entrecortada mientras miraba a su alrededor, sus ojos recorriendo la gran arquitectura, los jardines perfectamente cuidados, los invitados que se movían en grupos elegantes y sin esfuerzo. Respiró hondo, enderezó los hombros y lo miró con fijeza, como diciendo: «Estoy lista». Él le ofreció su brazo, y juntos se adentraron en la multitud. Su presencia llamó la atención de inmediato. A medida que avanzaban, las cabezas se giraban, los susurros les seguían, y Adam podía sentir el peso de innumerables miradas. Había previsto esta reacción, por supuesto. Traer a alguien como Sophie, con su llamativa belleza y su porte sereno, estaba destinado a causar impresión. Sin embargo, no esperaba la calidez de su sonrisa, la facilidad con la que se dirigía a los desconocidos, la confianza que irradiaba como si este mundo siempre hubiera sido suyo. Se mezcló con los invitados, encantándolos sin esfuerzo, y Adam se encontró observándola con una mezcla de orgullo y admiración. En un momento dado, se les acercó un grupo de viejos amigos de Adam, incluido el círculo íntimo de Rachel. Sophie se desenvolvió con soltura, entabló conversación con ellos, y sus respuestas fueron agudas y perspicaces, incluso juguetonas. Se reía, su voz era genuina, y Adam notó cómo los demás se inclinaban hacia ella, cautivados. No era solo su aspecto, se dio cuenta, era su esencia, la innegable fuerza y resistencia que se desprendía de cada palabra, de cada gesto. La propia Rachel se fijó en ellos. Su mirada se detuvo en Sophie, su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más. Por un momento, Adam creyó ver un destello de celos en sus ojos, aunque ella lo disimuló rápidamente con una sonrisa cortés mientras se acercaba a ellos. «Adam», saludó Rachel con un tono cordial, aunque había una tensión bajo la cortesía. Su mirada se desvió hacia Sophie, evaluándola con curiosidad apenas disimulada. «Tú debes de ser Sophie. He oído hablar mucho de ti». Sophie sonrió cálidamente,
Sus ojos se encontraron con los de Rachel con una confianza que era a la vez desarmante y audaz. «Es un honor», respondió con voz firme. «Y felicidades, por cierto. Es una boda preciosa». La sonrisa de Rachel se tensó ligeramente, aunque mantuvo la compostura. «Gracias. Adam siempre ha tenido gustos interesantes». Su tono era ligero, pero la implicación era clara, una sutil punzada que Adam no pudo ignorar. Sintió una oleada de ira, pero antes de que pudiera responder, Sophie habló, su tono tranquilo y medido. «Estoy segura de que sí», respondió Sophie con suavidad, sus ojos brillando con un toque de picardía. «Después de todo, ya te eligió una vez». Se hizo un breve silencio entre ellos, con una sutil tensión palpable. Adam vio cómo la expresión de Rachel vacilaba, solo por un momento, y tuvo que reprimir una sonrisa. Sophie había desviado el comentario de Rachel con gracia y sutileza, convirtiéndolo en algo casi elogioso, pero con un matiz que dejó a Rachel momentáneamente sin habla. Adam sintió una oleada de orgullo, un innegable sentimiento de admiración por la habilidad de Sophie para manejarse incluso en las situaciones sociales más delicadas. No solo había resistido, sino que había cambiado sutilmente la dinámica de poder, dejando a Rachel visiblemente inquieta. A medida que avanzaba la velada, Adam se sentía cada vez más cautivado por Sophie, incapaz de apartar la vista de ella mientras se movía entre la multitud, relacionándose sin esfuerzo con los invitados, que se sentían encantados e intrigados por ella. Al principio había pensado que se sentiría fuera de lugar, o que dependería de él para que la apoyara. Pero, en lugar de eso, ella había tomado el mando de la velada, encajando en su mundo con una facilidad que le sorprendió incluso a él. Más tarde, cuando salieron a la terraza para escapar de la multitud, Adam bajó por fin la guardia y se relajó junto a ella. Permanecieron en un cómodo silencio, contemplando la finca, con los sonidos de las risas y la música flotando suavemente tras ellos. Se volvió hacia ella, con voz tranquila, casi vacilante. «Gracias, Sophie. No sé si habría podido hacerlo solo». Ella lo miró, su expresión se suavizó y sus ojos reflejaron una vulnerabilidad poco común. «Podrías haberlo hecho», respondió. «Pero quizá no tendrías que haberlo hecho». Adam la estudió, sintiendo un repentino e intenso impulso de tenderle la mano, de acercarla, de salvar la distancia que parecía crecer y reducirse al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera actuar, Sophie apartó la mirada, distante, con los pensamientos claramente en otra parte. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aún había partes de ella que no había tocado, partes de su pasado que seguían envueltas en el misterio. Y se preguntó si algún día llegaría a comprender realmente lo más profundo de lo que ella era. La mañana siguiente a la boda, Adam sintió una energía inquieta, como si algo hubiera cambiado, algo que no acababa de comprender. Se encontró pensando en la risa de Sophie, en la forma en que se había mantenido firme, en el modo en que había navegado sin esfuerzo por el laberinto social que constituía su mundo. Pero, sobre todo, pensó en el breve momento en la terraza, en la mirada de Sophie que había insinuado algo más profundo, algo a lo que él aún no había llegado. Ese mismo día, Adam recibió una llamada de uno de los antiguos socios de su padre, un hombre que rara vez se ponía en contacto directo con él. Había un tono extraño en su voz, un atisbo de incomodidad, cuando mencionó un escándalo relacionado con Industrias Whitfield, un escándalo que había sido enterrado en silencio hacía años.
Mientras escuchaba, Adam empezó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y sintió una sensación de frío en el estómago. Los detalles coincidían con fragmentos de la historia de Sophie. El trabajo corporativo que había perdido, la reputación que se había arruinado, los fragmentos que ella había compartido con él de pasada, fragmentos que él no había conectado del todo hasta ahora. Cuando terminó la llamada, Adam se quedó en silencio, con el peso de la revelación presionándole. No podía ignorar las implicaciones, no podía fingir que la empresa de su familia no había tenido nada que ver. No podía negarlo. Industrias Whitfield había sido parte de lo que había destruido la vida de Sophie. Y aunque sabía que su familia no era perfecta, no se había dado cuenta de la magnitud del daño que habían causado. No había visto el efecto dominó que había destrozado vidas de un modo que apenas empezaba a comprender. Cuando por fin volvió a ver a Sophie, sintió un abrumador sentimiento de culpa, aunque no estaba seguro de cómo expresarlo. Ella le miró, sintiendo que algo iba mal, su mirada aguda, perspicaz. «¿Qué pasa?», le preguntó en voz baja, con tono cuidadoso. Adam vaciló. Luego respiró hondo y la miró. «Sophie, he descubierto algo sobre mi familia, sobre Industrias Whitfield, y tiene que ver contigo». Ella lo observó en silencio, su expresión ilegible, aunque él pudo ver un destello de dolor en sus ojos, un destello de algo que había mantenido enterrado. Sintió el impulso de disculparse, de encontrar una forma de arreglarlo. Pero las palabras le parecieron huecas, inadecuadas. En lugar de eso, le tendió la mano, cogiéndosela con suavidad, un gesto silencioso de apoyo, de comprensión, de promesa de que haría todo lo posible por ayudarla a encontrar justicia. Sophie lo miró. Su mirada se suavizó, aunque sus ojos contenían una tranquila determinación, una fuerza que parecía crecer a cada momento que pasaba. Y mientras permanecían allí, cogidos de la mano, Adam supo que viniera lo que viniera, lo afrontarían juntos, unidos por una verdad que había transformado la vida de ambos. Una verdad que los llevaría por un camino que ninguno de los dos había previsto. Un camino hacia la redención, la justicia y un futuro que aún tenían que definir. La decisión de enfrentarse a Industrias Whitfield no fue fácil. Adam y Sophie pasaron horas discutiendo sus opciones, luchando con la gravedad de las revelaciones. Adam sintió la decisión como una traición, un punto de inflexión que le separaba del legado de su familia. Había crecido creyendo en el poder y el respeto que inspiraba el nombre de su familia. Había visto el imperio que su padre había construido como un símbolo de éxito. Pero ahora, sabiendo lo que había hecho Industrias Whitfield, ya no podía seguir apoyando el imperio que había causado la caída de Sophie, que había empañado su carrera y su reputación de forma tan despiadada. Sophie, mientras tanto, estaba decidida. Había perdido tanto. Se había enfrentado al desprecio de personas que antes la respetaban. Había soportado las miradas frías y críticas de sus colegas, los susurros implacables que la seguían allá donde iba. Durante años había cargado con ese peso ella sola, resignada a la vida que ahora llevaba. Pero con el apoyo de Adam, sintió que renacía la esperanza, la posibilidad de que se hiciera justicia, la oportunidad de recuperar una parte de sí misma que le habían robado. Estaba decidida a luchar, no solo por sí misma, sino por los demás que sabía que también habían sido víctimas de la corrupción de Industrias Whitfield. Y mientras hablaban, Adam se sintió atraído por su determinación. Su fuerza alimentaba la suya. Juntos planearon la rueda de prensa, cada detalle meticulosamente organizado para revelar la verdad sobre Industrias Whitfield.
Se coordinaron con periodistas, abogados e investigadores que habían estado esperando a que alguien con la influencia de Adam diera un paso al frente. Hubo momentos en los que Adam dudó de sí mismo, en los que se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si estaba preparado para afrontar las consecuencias. Pero cada vez que miraba a Sophie, su inquebrantable convicción le recordaba por qué estaban haciendo esto, por qué no podía permitir que las acciones de su familia quedaran impunes. La mañana de la rueda de prensa, Adam sintió una oleada de ansiedad que no había previsto. Mientras se vestía frente al espejo, su mente se agitaba pensando en su padre, en las consecuencias que esto causaría en su familia, en la gente que lo juzgaría por hacerlo público. Estaba a punto de salir al mundo como un hombre diferente, un hombre que rechazaba los privilegios y el poder que una vez había apreciado. La mano de Sophie en su hombro le devolvió al presente, le conectó a tierra y le infundió el valor que necesitaba. Ella lo miró, con ojos llenos de una fuerza tranquila y tranquilizadora. «Estamos haciendo lo correcto, Adam», susurró con voz firme. Él asintió, reconfortado por su presencia, por saber que estaba a su lado en esta lucha. Cuando entraron en la sala de conferencias, los flashes de las cámaras y los murmullos de los periodistas reunidos llenaron el ambiente. Adam ocupó su lugar en el podio. Su mirada recorrió a la multitud, sintiendo el peso de sus expectativas. A su lado, Sophie permanecía erguida, con expresión tranquila y decidida. También era su momento, su oportunidad de reivindicar su historia, de contarle al mundo la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Adam respiró hondo y, con voz firme, empezó a hablar, relatando la historia de corrupción, codicia y traición que yacía en el corazón de Industrias Whitfield. Sophie compartió su propia experiencia, su voz inquebrantable mientras relataba los acontecimientos que habían conducido a su injusto despido, el daño a la reputación que había sufrido, la pérdida de todo lo que una vez había apreciado. No hablaba con rabia, sino con dignidad, y sus palabras eran poderosas, atravesando el silencio de la sala. El público la escuchó absorto, con expresiones que combinaban la conmoción, la empatía y la incredulidad. Adam la observó, sintiendo una oleada de admiración y orgullo al verla allí, reclamando su voz, su historia. La rueda de prensa dio un giro inesperado cuando Paul Sinclair, un antiguo alto ejecutivo de Industrias Whitfield, se levantó y pidió la palabra. Adam lo reconoció al instante. Paul había sido un estrecho colaborador de su padre, un hombre al que Adam había visto en reuniones familiares, en juntas directivas. No había previsto verle aquí, pero la mirada de Paul era de sombría determinación, la de un hombre que había luchado claramente con su propia conciencia. Paul se acercó al estrado, se aclaró la garganta con voz áspera por la emoción. «Formé parte del encubrimiento», confesó, con las palabras flotando en el aire. Explicó su implicación en el escándalo, su participación en las decisiones que habían destruido vidas. Hubo una pausa, una onda de conmoción en la sala, cuando admitió su complicidad. «Permanecí callado demasiado tiempo. Pero ver por fin a alguien lo bastante valiente para hablar me ha dado el valor para hacer lo mismo». Adam observó la reacción del público con preguntas agudas, incisivas, implacables. La confesión de Paul añadió peso a su historia, aportando una credibilidad que ninguna prueba por sí sola podría haber transmitido. Por primera vez, Adam sintió un atisbo de esperanza de que su postura pudiera conducir a un cambio real, de que la verdad saliera por fin a la luz
de un modo que no pudiera ignorarse ni descartarse. Pero también sabía que la reacción de su padre sería feroz, inflexible, que esta traición acabaría con los últimos vestigios de su relación. Esa misma noche, Adam volvió a casa y encontró a su padre esperándole, con una expresión sombría, llena de una ira que Adam nunca había visto antes. La voz de su padre era afilada, cortante, sus acusaciones llenas de amargura, llamando a Adam desagradecido, tonto, acusándolo de destruir todo lo que su familia había construido. Adam se mantuvo firme, negándose a retroceder, con voz firme mientras defendía sus acciones, mientras explicaba que no podía quedarse de brazos cruzados mientras se arruinaban vidas, mientras se dejaba sufrir a personas inocentes como Sophie. La confrontación fue dolorosa, las palabras duras, cada una más cortante que la anterior. La traición de su padre era profunda, no solo por el escándalo, sino porque Adam se había atrevido a enfrentarse a él. Había elegido la justicia por encima de la lealtad. Adam podía ver el dolor en los ojos de su padre, el dolor y la incredulidad de que su propio hijo pudiera volverse contra él. Pero también vio el orgullo impenitente, la obstinada negativa a admitir cualquier fechoría, la creencia de que su poder e influencia los hacían intocables. Y en ese momento, Adam supo que había tomado la decisión correcta, que no podía formar parte de un legado construido sobre la mentira y el sufrimiento. Cuando su padre se marchó, Adam encontró a Sophie esperándole. Su presencia fue un bálsamo para las heridas infligidas por el enfrentamiento. No le hizo preguntas, no le presionó para que hablara de lo sucedido. En lugar de eso, simplemente se sentó a su lado, con la mano apoyada en la suya, y su presencia bastó para recordarle el propósito de sus acciones. Juntos habían derribado los muros del engaño y la corrupción. Se habían enfrentado a la oscuridad que había ensombrecido sus vidas. Y ahora eran libres para construir algo nuevo, algo honesto, algo que reflejara los valores que ambos apreciaban. En las semanas siguientes, la respuesta del público fue abrumadora. Sophie se convirtió en un símbolo de resistencia, de valentía, y su historia resonó entre personas que se habían enfrentado a injusticias similares, que habían sido silenciadas por los poderosos. La decisión de Adam de denunciar la corrupción de su propia familia fue recibida con una mezcla de admiración e incredulidad, y los medios de comunicación lo consideraron a la vez un héroe y un paria. Pero para Adam, las opiniones de los demás importaban poco. Había hecho lo que creía correcto. Había estado al lado de Sophie mientras se enfrentaban a un mundo que había intentado silenciarlas. Y al hacerlo, había encontrado un propósito, una claridad que no había sentido en años. Una tarde, Adam se reunió con Rachel. Ella se había puesto en contacto con él después de enterarse de la rueda de prensa, y él accedió a reunirse con ella, curioso por ver cómo respondería a los cambios en su vida. Cuando se reunieron, Rachel lo miró con una mezcla de tristeza y admiración, con voz suave al expresar su sorpresa por el hombre en que se había convertido. «Siempre supe que tenías potencial, Adam», le dijo con tono reflexivo. «Pero nunca esperé que adoptaras una postura tan audaz. Lo respeto y espero que encuentres la felicidad». Su conversación fue breve, una especie de cierre, un reconocimiento de que ambos habían seguido adelante, habían encontrado caminos diferentes. Rachel le deseó lo mejor, y cuando se separaron, Adam sintió una sensación de paz, una liberación del pasado, una disposición a abrazar el futuro. Esa misma noche,
encontró a Sophie en la azotea de su ático, contemplando las luces de la ciudad. Ella se volvió cuando él se acercó. Una sonrisa suavizó sus rasgos y su mirada se llenó de calidez y gratitud. Adam la cogió de la mano y le habló con una voz llena de serena intensidad. «Sophie, sé que lo que hemos pasado lo ha cambiado todo. Y quiero estar a tu lado, construir algo contigo, algo real, algo honesto». Sophie lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Su voz apenas era un susurro cuando respondió: «Adam, nunca imaginé encontrar a alguien que luchara por mí, que estuviera a mi lado, pero contigo siento que por fin puedo empezar de nuevo, que puedo afrontar el futuro sin miedo». Estaban juntos, cogidos de la mano, con la ciudad extendiéndose ante ellos, símbolo de los retos y las posibilidades que les aguardaban. Adam sabía que su viaje estaba lejos de terminar, que habría obstáculos, pruebas, momentos de duda. Pero también sabía que, con Sophie a su lado, podría afrontar lo que viniera. Podría construir una vida basada en la verdad, la integridad y el amor. Mientras se abrazaban, una sensación de esperanza llenó el aire, una promesa silenciosa y tácita de que afrontarían el futuro juntos, que reescribirían sus historias, que crearían un legado que honraría los valores que tanto apreciaban. Y en ese momento, eran algo más que supervivientes de un sistema roto. Eran arquitectos de un nuevo comienzo, una visión de un mundo que podría ser, un mundo construido sobre la compasión, la justicia y un amor que había resistido contra viento y marea.